La dejo. Buenos días, mi nombre es David Jesús Martínez Jiménez, alumno de la Universidad Laboral, y presento el producto integrador de la materia de Derecho Penal, Delitos y Penas. El delito escogido es el homicidio. Su análisis respecto al nexo causal, circunstancias modificadoras, sus formas y medios de ejecución para estar relacionado a los elementos necesarios para dicho delito para cumplir con todas las características de ser considerado como un delito el feminicidio. En su análisis, en forma general, de acuerdo al artículo 302 del Código Federal 2020, el delito de homicidio es considerado como el acto de o el hecho de privar de la vida a otra persona. En el análisis y su relación con el feminicidio es conforme al artículo 325 del Código Penal Federal 2020. Mencionando con anterioridad, se define como feminicidio privar de la vida a una mujer en cuestión de género. Por un lado, puede observar que el privar de la vida está contemplado en el Código Penal como delito de homicidio, ya que se atenta contra el derecho a la vida. Y en este caso, el feminicidio es una situación puntual tratando de privar la vida a una persona y por el acto de homicidio. Por otro lado, dentro de la calificación del homicidio se toma en cuenta los que tienen similitud contra el delito de feminicidio, los cuales son mencionados como intencional o doloso, ya que se tienen la intención de privar la vida a la víctima y preintencionalmente en el caso del sujeto que pretendía hacerle un daño, pero por alguna causa priva de la vida al otro, tomando el mismo principio para que el delito de feminicidio se contemple como tal. Debe contemplar uno o más de las siguientes circunstancias. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. La víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o denigrantes previas o posteriores a la privación de la vida, actos como necrofilia. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. El sujeto activo en contra de la víctima haya existido entre el activo y la víctima para la relación sentimental, afectiva o confianza. Existían datos que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el acto delictuoso, al acoso o lesiones del sujeto contra la víctima. La víctima haya sido comunicada de cualquiera que sea el tipo de que se envió la privación de la vida. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. Código Federal 2020. Dicha puntualización es importante porque puede observarse que las condiciones específicas para ser considerado el feminicidio son agravantes por propio homicidio, las cuales son premeditación, alevosía, ventaja y traición, siempre y cuando sean cometidas en contra de una mujer. Tomando en cuenta esta situación, es válido tomar como hipótesis que el delito de feminicidio es una situación particular del delito de homicidio, en donde el sujeto activo priva de la vida a una mujer, trabajo, condiciones específicas se contemplan y que se encuentran contenidas en las agravantes del propio homicidio, mismos que se hayan mencionado con anterioridad: premeditación, alevosía, ventaja y traición. De esta forma es posible enfatizar el tema de prevención del delito de homicidio, dirigido puntualmente a las situaciones particulares que desencadenen o que traten como consecuencia del delito de homicidio o feminicidio, como situaciones particulares de este y su posible prevención y la
las medidas eficientes para estas. Prevención. En cuanto a la prevención, en México se encuentra con la Ley General de la Prevención Social y la Violencia y la Delincuencia de 2012, cual establece en los artículos comprendidos con la presente ley que dentro de la prevención social de la violencia y la delincuencia se contribuye en ámbitos sociales, comunitarios, situaciones y psicosociales. Desafortunadamente, el punto más importante de todo aquello es el contenido en el artículo 11 de la presente ley, en que en términos generales establece que el acceso a la justicia y la atención integral a las víctimas de la violencia o de la delincuencia deben considerar la asistencia, protección, reparación del daño y prevención de la posible victimización a través de la atención inmediata y efectiva de víctimas de delitos que terminen en actos emocional y el proceso legal velando por sus derechos y sus seguida en forma prioritaria. Brindar respuesta a las peticiones o solicitudes de intervención, presentación por las víctimas de la violencia y la delincuencia a través de los mecanismos creados para este fin y la preparación integral del daño que incluye el conocimiento público, reparación del daño moral y material, las garantías de no repetición, la Ley General para la Prevención Social y de la Violencia y de la Delincuencia 2012. Y este asunto medular que las instituciones y los elementos encargados del adecuado funcionamiento del nuevo sistema de justicia penal de México, tales como jueces, policías, nuevos agentes investigadores, abogados, fiscalías, procuradurías, entre otros, que estén demasiado con demasiado vicios ocultos, inadecuada e insuficiente acción y participación, así como vacíos en su operación. Todo ello impide que el sistema acusatorio ofrezca a las víctimas una resolución adecuada. El delito que fue cometido, se toma en cuenta que el delito realizado es homicidio con las características propias para ser considerado feminicidio. Es imposible que la víctima pueda gozar con satisfacción de ver cómo la culpabilidad con esta pena es adecuada, lo cual hace pensar que la alta impunidad presente no puede significar una condena digna únicamente beneficia al delincuente. Es necesario que tanto los medios de difusión encargados de las medidas de prevención operen con claridad, realidad y eficiencia. Pero si bien es efectivo el claro de que las personas que cometen este tipo de delitos conocen perfectamente la situación presente debido a la intención de causar daño y privar de la vida. Por lo tanto, este tipo de personas no poseen los valores morales ni la ética suficiente para poder llevar a cabo una reflexión intrínseca que les permita ser persona bien. En consecuencia, son penas ligeras por elementos de prueba deficientes e insuficientes. Al salir en un corto tiempo de nuevo, es altamente probable que cometan de nuevo dicho delito. Sí es cierto que los centros penitenciarios y de retención tienen una función de suma importancia. También es cierto que con el pretexto de dichos centros ya poseen una sobrepoblación, hay casos que liberan a los delincuentes antes de cumplir su condena. Estas acciones son muy mal vistas por la población, sin mencionar que no hay un castigo, un escarmiento o una reflexión real por parte de todas aquellas personas que están a disposición de la
autoridad judicial. Es por aquello que la principal propuesta es contar con dichos centros para las personas que cometen delitos de otro tipo de índole, sus con sus perfiles se encajan en la posibilidad de una readaptación social, pero para el caso en donde se encuentran realmente agraviantes dentro de casos de homicidio, secuestro o feminicidio, es necesario contar con un elemento que podrá ser denominado como prisión o cárcel, en donde sus posibilidades de readaptación sean nulas y cumplieren una cadena ausente de derechos humanos, trabajos dentro de la cárcel para el pago de sus servicios y su mantenimiento interno, entre otras situaciones. Es necesario que las personas que no cuentan con la disposición, voluntad ni posibilidad de ser positivas para la sociedad se les excluya totalmente para poder infundir un respeto y un miedo real por parte del sistema de procuración de justicia, permitiendo con ello que desista de llevarlo a cabo, ya que actualmente para el criminal o el potencial sujeto activo del delito, el sistema de procuración de justicia solo sirve para el beneficio de quien cometió dicho ilícito. En conclusión, por lo tanto, no es de ayuda el argumento del asesino de una mujer por ser mujer, ya que al minimizar de esta forma la responsabilidad del agresor y que la mujer tenga tanta vulnerabilidad dentro del delito, lleva a que no sea posible llevar adecuadas medidas, razonamientos o criterios para con las políticas públicas o adecuadas medidas preventivas de relación y comportamiento de los individuos para su contención y operación dentro de la sociedad. Es de suma importancia evaluar de forma analítica los elementos y situaciones para poder evitar caer en errores que pudieran entorpecer las condiciones que en el futuro traen beneficios a la sociedad, o que en caso de omitirlas se derivan de ellas consecuencias que por otras variables combinadas con el entorno y el ambiente familiar desembocan en dichos delitos y otros más en contra de la mujer y de la sociedad en general. Por otra parte, no es posible llevar a cabo medidas preventivas por parte de los individuos, más allá de cuidar su integridad. Sin embargo, es necesario y responsabilidad de las instancias de coordinación que forman parte del Consejo Nacional de Seguridad Pública trabajar en forma eficiente. Es por ello que la única forma de protección que tiene el individuo es exigir adecuada operación y activación de dichos elementos, así como el sistema de procuración que lo garantiza el principio inicial por el cual existen y se otorgan cadenas, del cual es que infundan y causen temor al inculpado para no cometer dicho ilícito o para que no vuelva a causarlo. Finalmente, no es posible llevar a cabo un video de este tipo entre 2 a 5 minutos, ya que es un problema profundo, requiere un análisis profundo, ya que su origen es multivariable y sus efectos en la sociedad lo son de igual manera. Es por ello que los elementos para su prevención deben ser precisos y sumamente cautelosos en la gran cantidad de puntos de vista, opiniones y consecuencias, además de la falta de información errónea en cuanto al tema de ser delicados para la sociedad en general.